Bien, hola a todos. Esta va a ser un breve repaso a PyTorch y lo que me quedó pendiente de la clase eh, que fue de Matplotlib y junto con PyTorch, que fue la operación avanzada, ¿ya? Pero como mencioné va a ser breve, así que recordemos que para utilizar PyTorch en nuestro ambiente debe estar instalado, lo cual este notebook lo explica más adelante. Y siempre tienen que verificar que esté su ambiente. Entonces para utilizar PyTorch lo debemos importar como torch. Y también recordemos cómo crear un tensor de una dimensión, que vendría siendo un vector. Sería torch.tensor. Ya, tensor de una dimensión. Y acá le pasamos una lista que puede tener 5 valores, del 1 al 5. Y luego mostramos el tensor. Ya, entonces recordemos algunos atributos importantes de los tensores que son shape, que nos indica la forma. En este caso tiene 5 elementos. Luego tenemos el tipo de datos con the type, que estos tipos de datos son enteros de 64 bits. Luego tenemos el atributo device, que nos indica el dispositivo. Y en este caso están ejecutándose estos tensores en la CPU. Recordemos que PyTorch podemos hacer los cálculos o ejecutar tensores en la GPU. Y el último atributo es ndim, que me retorna la dimensión, pero un valor entero, ¿ya? En este caso va a ser 1. Por otro lado, hay un método que igual es interesante de tener en cuenta, es que si yo accedo a un elemento mediante el slicing del tensor, por ejemplo al último elemento, que sería 5, me retorna un tensor o un objeto tensor 5, pero a mí me gustaría obtener únicamente el valor. Existe el método item, y lo que hace item es retornarme únicamente el valor, ¿ya? Vendría siendo un entero. Sí. O también puede ser un flotante. Eso como recordatorio de PyTorch. Y ahora vamos a ver las partes como operaciones avanzadas que le puse como título a esta sección. Entonces el primero es reshape. Igual acá están las secciones, ¿ya? Para mí están un poco desordenadas. Yo hubiese puesto reshape, stack, concatenar, squeeze, un squeeze y luego permutar. ¿Ya? Así que lo voy a hacer bien rápido. Entonces recordemos que reshape lo que hace es cambiar la forma. Vamos. Recordemos que está este atributo shape y tiene la forma 5. Eh, quiere decir eso de cambiar la forma de la dimensión al final. Ya de un tensor sin modificar lo que son sus datos. Entonces veamos un ejemplo para que se entienda. Vamos a crear un tensor de una dimensión que tenga 6 elementos. Como podemos ver acá. ¿Ya? Y luego vamos a convertir este tensor, que es de una dimensión, a 2 dimensiones. Eso es lo que quiere hacer reshape. Entonces si uno ve la forma, tiene 6. Y si le pregunto el número de dimensiones, me va a decir que es 1. Entonces creamos otro tensor y vamos a utilizar el método reshape, ¿ya? Y le vamos a indicar que tenga la forma de 2 filas y 3 columnas. Convertir de lo que es un vector a una matriz, ¿ya? En el lenguaje de PyTorch sería convertir un tensor 1D a 2D. Y ahí está. Entonces, si uno verifica el número de dimensiones en edim, nos debería retornar 2. Y ahí parece. Y si podemos ver la forma, shape, es 2,3.
Al final, eso es lo que hace Reshape. Por otro lado, uno podría especificarle como parámetro aquí -1 para que PyTorch haga el cálculo automáticamente. ¿Ya? Eso. Otra de las operaciones avanzadas es stack. Ya lo que hace stack es combina múltiples tensores a lo largo de una dimensión. Y todos los tensores tienen que tener la misma forma. Y también lo que hace es agregar una nueva dimensión. Entonces veamos un ejemplo. Torch.tensor. Veamos cuántos minutos llevo. 6 minutos. Como B, y aquí voy a cambiar el nombre de este tensor a B, y este va a ir de 4,5,6. Ya, entonces acá lo que estoy creando es un tensor de una dimensión, ¿cierto? 1D. Y acá es lo mismo, tensor 1D. Con stack lo que hago es convertir a un tensor 2D y juntar estos dos tensores. Entonces si yo ejecuto esta celda y luego muestro, como pueden ver, los concatenó hacia abajo, es decir, en la dimensión 0. Por defecto creo que está la dimensión 0. Entonces si yo agrego dimensión igual a 0, debería obtener el mismo resultado, como pueden ver acá. Eso es lo que hace. Entonces uno puede aquí estar verificando el número de dimensiones de A, que va a ser 1, y de B, que debería ser 1 también. Entonces C es el resultado de juntar los tensores de A y B, pero lo agregan en una nueva dimensión, y hacia abajo. Recuerden que las dimensiones se le indica como las en dónde yo quiero ir concatenando. En este caso va a ser como en la fila. ¿Ya? Si yo le indico igual a 1, debería obtener otro resultado, que es de esa forma. Aquí no es como que estuviera hacia abajo, sino que lo pueden ver de la forma que estuviera hacia la derecha. ¿Ya? También hay que darse cuenta que lo que está haciendo es juntar estos dos tensores de una manera distinta. Junta el contenido de acá con este, luego este con ese, y luego este con ese. ¿Ya? Y obviamente resulta en una nueva dimensión. Esto es el stack, utilizando el método stack. Por otro lado está la concatenación, que es torch.cat. Y lo que hace es también combinar múltiples tensiones a lo largo de una dimensión, pero con la diferencia de que no crea una nueva dimensión. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Utilizando estos mismos datos, voy a crear un tensor 2D. Aquí cambiamos, ya no estamos en 1D, sino en 2D. Igual lo podemos verificar para que me crean. Entonces A es de 2 y B es de 2. Entonces ahora utilizamos el método cat de concatenación. Y veamos qué resulta. Ahí ejecuté esta celda de código y como pueden ver se concatenó hacia la derecha. Es decir, juntó estos dos arreglos
en un solo arreglo o en un solo tensor. Y si uno verifica el número de dimensiones en edim, sigue siendo 2. Vamos a ver si resulta con la dimensión igual a 0, que es lo que obtenemos. Es ir concatenando hacia abajo. Y esto era lo que yo tuve problema en la clase, donde yo les quería mostrar que concatenar es juntar al final. Dos tensores o más tensores, si uno lo ve como en NumPy, arrays de 1D o 2D. Si yo le indico 0, se van juntando hacia abajo, por fila. Si yo le indico 1, es por columna. ¿Ya? Y lo junta en un único tensor. Entonces lo que no vimos recién fue el número de dimensiones de C, que debería ser 2. Y ahí está. Al final, ¿cuál es la comparativa acá? Es que stack hace lo mismo que concatenar, pero este agrega una nueva dimensión y concatenación mantiene las mismas dimensiones. Entonces ahora vamos a pasar a la operación squeeze, que lo que hace squeeze es eliminar las dimensiones que tengan tamaño 1. Y eso lo vimos en la clase, que fue bien sencillo. Entonces podemos crear un nuevo tensor. Por ejemplo, el que voy a hacer ahora. Este tensor debería tener la forma 1,3,1. Entonces ejecutamos esta celda de código. A.shape. Y ahí está, 1,3,1. Yo puedo consultar el número de dimensiones y debería entregarme 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace squeeze? Es eliminar esta dimensión 1. ¿Ya? Es decir, vamos a convertir este tensor de 3 dimensiones a un tensor de una dimensión. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a poner B. Sería a.squeeze y listo. Ejecutamos esta celda. Mostramos b.shape. Ya. Y ahí tiene 3. Nedim. Y ahí está, 1. Entonces, este tenía 3 dimensiones y con squeeze elimina las dimensiones de número 1. Por lo cual, o como consecuencia, convierto a un tensor 1D. Por otro lado, dentro de este método uno le puede ingresar parámetros. Yo le puedo indicar la dimensión que yo quiero eliminar. En este caso, supongamos que quiero eliminar la primera dimensión. Esa es la forma de A. Elimino la dimensión 0. ¿Cuál quiere decir esa? Eliminar esa dimensión. Entonces ejecuto esta celda de código y luego hago un control C y muestro la forma de B. Y ahí ve que de la forma 3,1. Ahora me gustaría eliminar esta dimensión. Pueden verlo como si fuera un índice. Este es 0, 1, 2. Entonces le indico que quiero eliminar la dimensión igual a 2. Ejecuto esta celda y ahí se invierte, quería 1,3. ¿Ya? Al final se eliminó esta y quedó solamente 1,3. Y recién lo que hice yo fue eliminar esta y quedó 3,1. Eso es lo que hace squeeze. Elimina las dimensiones de tamaño 1 de un tensor. Por otro lado, existe otra operación que nos permite agregar dimensiones de tamaño 1. Entonces ya creemos otro vector. Recordemos torch.tensor. En NumPy sería np.array. ¿Ya?
a ir haciendo esos nexos. Y creamos un tensor de una dimensión con 3 elementos. ¿Correcto? Ya, y ahí nos dice que tiene 3 elementos y podemos consultar el número de dimensiones que nos indica que tiene 1. Entonces vamos a crear otro tensor y, le vamos a poner x punto y ahora utilizamos el método unsqueeze. Y yo le indico en la dimensión donde quiero añadir, valga la redundancia, la dimensión. Igual acá en el tipado estático que nos muestra la documentación, el único parámetro de entrada es la dimensión, así que yo le puedo indicar, ya, quiero la dimensión 0. Entonces lo que va a hacer es convertir de 1D a 2D. Y ahí está. Y es igual a 2. Y si mostramos la forma, sería 1,3. Por otro lado, uno puede especificar la dimensión de 1, ¿ya? Y obtengo otro resultado. Ahí está, 3,1. Es decir, 3 filas y una columna. Ahí recordemos que podemos ir viendo estos tensores. Al final convertí lo que sería X, que sería un vector, a convertirlo en una matriz columna. Si le indico 0, creo de este vector a una matriz. ¿Ya? Eso. Entonces, en resumen, squeeze elimina las dimensiones de tamaño 1 y unsqueeze agrega dimensiones de tamaño 1. Eso. Ahora, por último, para ir terminando esta breve introducción a PyTorch, nos falta el permutar. Y lo que hace permutar es reorganizar las dimensiones de un tensor según orden que uno le especifica. Entonces vamos a crear un tensor aleatorio. .rand 2,3,5. Incluso podemos mostrar el contenido. Ya. Que van a ser dos muestras de dos matrices que van a tener 3 filas y 5 columnas. 3×5. Incluso yo puedo ver la forma de esto. Y es 2, 3,5. Exacto. Y luego, yo lo que hace permutar es cambiar el orden de las dimensiones. Entonces, x punto y utilizamos el método permute. Ya. Abrimos paréntesis y queremos indicarle que sea la forma 2,0,1. Y ahí está. Entonces, si uno utiliza el shape, vemos que tiene la forma 5,2,3. ¿Ya? Esto lo pueden ver como el primer valor nos puede indicar como la cantidad de matrices que podemos tener, ejemplos. La segunda dimensión nos indica los canales, es decir, si tiene 1, 2 o 3 canales. Y luego el alto y el ancho de la, no sé, supongamos que una imagen. Entonces puedo tener 1 o 2, 3 imágenes que pueden ser de colores, por ejemplo RGB, o pueden ser en escala de grises, que tiene un canal, y que pueden tener tamaño de 28×28.
Ya, y lo que hace permutar es, por ejemplo, me gustaría que canales no estuvieran en esa parte o en esa ubicación y canales estuviera acá. Reorganizo el número de dimensiones. Eso. Entonces, recuerden hacer los ejercicios que aparecen acá propuestos. Y si quieren seguir aprendiendo más de esto, pueden ir a un curso que les dejé acá en este link. Y también pueden leer la documentación. Eso.